Hola, ¿qué tal? Feliz día, feliz tarde, feliz mañana a todos los que nos ven y nos escuchan a través de www.elminutoradio.com.co, a través de nuestro canal en YouTube, que es Pa' que vea todo sobre cine, series, todo lo que tiene que ver con el trabajo cinematográfico del mundo. Estamos muy agradecidos porque estamos creciendo en esta comunidad y estamos teniendo cada día más invitados importantes, gente que está haciendo contenido, gente que está haciendo cosas muy, muy chéveres que tienen que ver con este mundo del cine, del arte audiovisual. Mi nombre es Paola Álava y estoy muy contenta de nuevo estar aquí con ustedes porque hoy vamos a hablar de algo que se hizo y que está pensado precisamente eh, en todas estas personas que queremos incluir en los proyectos, personas que tienen discapacidad. Y me parece muy lindo que lo hagan y cuenten sus historias a través del cine. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de un evento que ya se realizó, que se llama We Can Fest. Es un festival internacional de cine inclusivo y accesible que se celebró aquí en Colombia. Y tenemos a Quique Vázquez que nos va a contar. Quique, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Pa' que vea. Hola, muchas gracias a la banda de Pa' que vea que me invitó para esta conversación. Y sí, la semana pasada se llevó a cabo el mercado audiovisual de Bogotá y la gente de Weekend Fest me invitó en el marco de este mercado para hablar un poquito de la creación audiovisual y de cómo pensar productos audiovisuales accesibles y pues es un gusto estar con ustedes y es un gusto estar platicando de estos temas que me parecen tan interesantes. Me encanta precisamente eso de que mencionas y tiene que ver con que es el primer festival inclusivo de cine en Colombia con un alcance internacional. Cuéntanos cómo fue tu participación, por qué se pensaron en este festival, qué les llamó la atención de hacer precisamente un festival como este. Pues la verdad es que la gente de Weekend Fest me contactó, al parecer, o sea, platiqué con Sebastián y con Cristian, que son las cabecillas de Weekend Fest, y me dijeron que es una iniciativa que ya lleva bastantes años, que iniciaron en Bogotá a partir de un proyecto que se llamó Cine Social y a partir de esos proyectos que fueron desarrollando se dieron cuenta de la falta que hace la accesibilidad y la representación de la comunidad con discapacidad y de ahí surge la iniciativa de Weekend Fest y de ahí han hecho muchísima difusión y han hecho mucho trabajo con respecto a hablar de los contenidos inclusivos y mecanismos de accesibilidad y ajustes razonables para que la comunidad con discapacidad pueda disfrutar de su derecho al ocio y su derecho al disfrute. Y este año me invitaron a formar parte de Weekend Fest y Cine Social en este mercado audiovisual y para conversar un poco sobre el trabajo que yo he hecho como comediante y como actor con respecto al tema de discapacidad y diversidad funcional. Y la verdad es que ha sido una sorpresa bastante bastante agradable. Estoy muy agradecido y muy emocionado con la banda de Weekend Fest que me invitó y conocer a gente de otras latitudes. Digo, yo soy mexicano, pero conocer a gente de otras latitudes que tiene los mismos intereses y la misma preocupación por crear diferentes contenidos con diferentes valores de producción que sean más expansivos, pues siempre es algo muy novedoso y muy refrescante. Claro, y es que preguntarte un poquitico acerca de la organización. ¿Cómo es escoger estos productos? ¿Cuál es el proceso que se realizó para escoger estos productos que fueron presentados precisamente en el festival? Ay, pues es problemático porque yo no formo parte de Weekend Fest. Yo Ok. fui invitado de ellos para unos conversatorios que se hicieron en el marco del BAM, Sí, que me invitaron para conversar sobre el uso del humor, específicamente, pues porque soy comediante.
y sobre cuál fue mi experiencia en la filmación de la serie en la que participé, que fue Ojitos de Huevo, y con base en esa experiencia, conversar un poco de cómo fue, o si hubo que adaptar muchas cosas, o si no, o cuáles fueron las barreras más importantes que yo pude enfrentar en ese proceso, si las hubo, pero de verdad desconozco si, o sea, cuál sería como el proceso de curaduría que lleven a cabo en el Weekend Fest para tomar en cuenta algún producto. Entiendo, Quique. Digamos que cómo es ese trabajo de ser comediante y quizás como muchos que hemos visto, comediantes que se burlan eh, de su discapacidad, por decirlo de esa manera. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo es para ti contar el cuento, estar enfrente de otras personas que quizás como tú viven eso continuamente y quieres tú darlo a conocer al mundo de una manera jocosa? ¿Cómo es trabajar de comediante? Pues ha sido interesante porque yo vi o he visto que en realidad em, en muchos países, no sé si solamente latinoamericanos, pero sí he visto que una constante que hubo de un tiempo para acá es justo pensar que las personas con discapacidad, el único medio de hacer comedia que tenemos es justo hacer burla de nuestras condiciones. Y cuando yo empezaba a hacer comedia, muy al principio era como una línea que empecé como a utilizar para mi trabajo, pero después me di cuenta de que tenía muchos otros temas que hablar y tenía muchas otras perspectivas que, que compartir desde el escenario, y al final terminé usando la plataforma de la comedia para, ahora sí que para compartir dudas que me veían o que vivo a partir de la ignorancia y la hipocresía de la idiosincrasia de las personas que conviven con gente con discapacidad y que poco se reflexiona al respecto. Y algo de lo que también hablo mucho en mi comedia es justo de este cliché y de este estereotipo de que el único acceso a la comedia tiene que ser con base en el escarnio a las condiciones, pero a partir de ahí es que yo construí un humor basado en las incongruencias y en la ignorancia de la gente con respecto al tema de la discapacidad. Digo, yo soy una persona que vivo con parálisis cerebral y justo de ahí parte uno de mis líneas argumentales en comedia como principal, que es que la gente suele pensar que no entiendo nada solo porque les digo que tengo parálisis cerebral, y a partir de esa ignorancia procuro poner escenarios en donde saco ventaja de tu ignorancia. Y lo chistoso es que quien puede quitarse de su ignorancia eres tú, pero el que mandan a rehabilitar es a mí. Y entonces todo el tiempo juego con estas paradojas y con estas incongruencias que de repente noto ya han sido una gran plataforma, no solo para hacer humor, que me ha servido mucho, sino también me ha servido como para ilustrar ideas que eh, he notado, o sea, para decirlo de una manera más fácil, la gente le suele hacer más caso a un comediante que a un profesionista, no importa de qué esfera estemos hablando. Sí. Entonces, pues usé el humor como una plataforma para meter cuestionamientos que, si bien no son nuevos, porque estos cuestionamientos llevan desde hace mucho, sí creo que presentarlos desde la comedia pues te da una perspectiva diferente, y no desde un juicio, sino desde te estoy presentando las cosas como son, y la gente piensa esto y la gente hace esto, te puede gustar o no, te puede sentir cómodo o no, pero pues esto es lo que pasa. ¿Y cómo fue que llegó la comedia a tu vida? O sea, ¿en qué momento de tu vida llegó la comedia y te dio ese respiro de poder decir todo eso que estás pensando y que nos estás compartiendo aquí en esta entrevista? Pues me llegó por accidente, o sea, como la mayoría de las cosas que valen la pena. Así es. eh, el, en realidad yo pues vi, o sea, siempre me pasó que esto, o sea, desde mi perspectiva estoy hablando en serio de ciertos temas, pero la gente se reía de lo que yo decía. Y al final, eh,
yo no entendía por qué y con el paso del tiempo descubrí a una comediante aquí en México que hizo un taller de stand-up comedy y me inscribí a ese taller con la idea de que me explicaran eso, de por qué si yo estoy hablando en serio la gente termina riéndose de las cosas que digo. Eh, y al final, pues sí, un poco obtuve respuesta a esa pregunta, pero también adquirí habilidades de escritura y me empecé a subir al escenario y al final en ese curso había como una especie de premio en la que le decían como a sus alumnos más destacados o a los que les fuera mejor en su graduación, eh, que nos iban a permitir abrir los shows de los comediantes que ya llevaban un poco más de tiempo. Afortunadamente fui una de esas personas que le gustó más la comedia a la maestra Gloria Rodríguez y de ahí se me hizo vicio. No, no hay manera, no hay otra manera que yo tenga de explicarlo. O sea, escribir algo y ver que lo que se te ocurrió le dio risa a otra persona sin que tú mismo considerabas que lo que estás escribiendo sea gracioso, porque a veces soy gracioso a pesar de mis propios prejuicios, ¿no? De que yo escribo algo y digo, esto no está chistoso, pero la Ok. gente se ríe. Entonces, ver que lo que escribes genera una reacción al público de esa manera, pues sí, al final se hace un vicio eh, muy poderoso y pues de ahí ya 10 años. Entonces fue así, fue un accidente de que me encontré el taller y me metí al taller nada más para ver qué pasaba y ya 10 años de eso. Y hablando del festival, ¿cómo fue que llegó la invitación a tus manos? Tú dijiste, no me lo esperaba, o qué chévere estar en este festival. Y también que nos cuentes un poquito de cómo es ese trabajo creativo a la hora yo no digo que escribir los chistes porque no siempre es como escribir un chiste, sino como que sale de una historia. ¿Cómo es ese proceso creativo que haces cuando te invitan a eventos así y tienes que salir enfrente de un montón de personas y que se diviertan con lo que dices? Uy, pues lo del festival de verdad me tomó por sorpresa. O sea, yo me dedico a hacer no solo contenido de comedia, sino Ujú, también contenido de psicología, obviamente usando el humor claro. pues, para educar a gente sobre, porque soy psicólogo de profesión. Entonces, pues decidí usar la comedia justo porque me di cuenta que la gente le hace más caso a un comediante que a un profesionista. Y con base en mi trabajo en el stand-up y con la serie y las participaciones que he tenido en algunos contenidos, llamé la atención de la gente del Wicam y hace aproximadamente unos 6 meses, será, que me llegó un correo de hola, me presento con ustedes, somos los del Wicam Fest, te seguimos de tales y tales proyectos, ¿será posible una videollamada? Y yo ni siquiera sabía de qué se trataba esto hasta que hablé con mi manager y me dijo, no, es que esto está padre, o sea, te están invitando a un mercado audiovisual, te puede abrir puertas para hacer series o pelis o cosas en Latinoamérica. Y la verdad es que cuando los conocí, ellos me dijeron que me seguían de los contenidos que hago en YouTube y que obviamente pues vieron la serie de Ojitos de Huevo y que de ahí me siguieron la pista. Y para mí fue una sorpresa muy agradable porque uno hace las cosas eh, queriendo trabajar un poco y queriendo quizá como encontrar nuevas formas, ¿no? Como la actuación en la comedia, pero no se espera este tipo de invitaciones. Uno hace las cosas y espera que le guste a la gente y no Sí. hacerlo tan mal, digamos. Pero cuando te cae una invitación así, sí me tomó, fue una muy agradable sorpresa después cuando tuvimos este conversatorio, esta videollamada, vi todo lo que habían hecho no solo en Latinoamérica, sino en Hispanoamérica total, en Iberoamérica también. Entonces, sí fue algo bien interesante conocer a la gente de Weekend Fest y ver de todo lo que hacen, porque acá en México, al menos yo estoy muy interesado en que se cuenten historias distintas con respecto a la Claro. discapacidad y ver que ya había gente que llevaba años haciendo esto y que había tenido resultados tan chidos, pues claro que me entusiasmó.
Obviamente había poco que decir sobre eso, o sea, yo estaba dentro antes de que empezaran a hablar, pero Ujú. siempre hay que hacerse el interesante. Entonces, a partir de ahí, creo que hicimos una muy buena sinergia. Quisiera pensar que hicimos una linda amistad. Y bueno, mi proceso creativo es bastante aburrido. O sea, para lo que la gente suele pensar que es como, Claro, te has de y te juntar con ríes tus todo el tiempo. amigos comediantes y pim pam pum, disparan chistes por todos lados. En realidad, Es mi difícil proceso hacer. creativo. Sí, exacto. O sea, hay como un mito sobre el comediante. Hay dos mitos hacia los comediantes con los que yo no estoy tan de acuerdo en realidad. Uno es que los comediantes somos bobos por naturaleza, ¿no? Que no nos interesan las cosas complejas o las cosas, digamos, densas o algo así, que siempre estamos tonteando o bobeando. En mi caso no es así, y conviviendo con amistades que también se dedican a la comedia, creo que pasamos demasiado tiempo pensando en lo que nos angustia y en lo que nos incomoda, más allá de los chistes en realidad. Entonces, mi proceso creativo va literalmente de hacerme la pregunta inicial, que es la que más miedo da muchas veces, que es enfrentar la hoja en blanco resolviendo la pregunta, bueno, ¿de qué quiero hablar ahora? ¿No? ¿De qué quiero hablar ahora y por qué es importante para mí hablar de esto? Entonces, suelo hacer escritos con respecto a eso que quiero hablar, y el reto, como dijeran otros comediantes, el reto es hacer, o sea, un buen comediante se distingue de un mal comediante de transmitir o de transformar eso que parece denso y que parece súper formal y súper solemne, en transformarlo en algo chistoso. Porque si piensas en chistes de entrada, pues realmente no estás haciendo ningún trabajo, solo estás Ningún repitiendo un esfuerzo, chiste. claro. Ujú. Pero en mi caso sí es complicado, bueno, a mí me parece complicado mi forma de trabajar, pues porque no me es fácil primero responder esas preguntas y luego encontrar la manera de hilarlo de forma que te parezca interesante a ti también. O sea, recuerdo alguna vez que estaba estudiando la maestría y de tarea me impuse a mí mismo escribir un chiste sobre algo que yo estaba estudiando en ese entonces, que son las paradojas, que es un fenómeno psicológico que me gusta mucho, eh, pero es muy difícil de explicar. Para alguien que no esté estudiando algo así, es complicado de explicar. Entonces, mi tarea, la tarea que me impuse es, tengo que escribir un chiste que explique las paradojas para alguien que nunca ha leído de esto. Y pues es complicado porque tienes que pensar en referentes para que toda la gente lo entienda y poner ejemplos y explicar cómo funciona sin caer en los tecnicismos y además que te rías en el proceso. Entonces, creo que mi proceso es ese, y luego como comediante, creo que actualmente tanto los públicos como los comediantes más actuales echan en falta este proceso que a mí me parece muy lindo del ensayo y error. O sea, de subirte a un escenario, a un micrófono abierto, a un Sí, gimnasio cómico, le llaman en Bogotá, que me gusta el concepto de gimnasio Ignacio. cómico. Subirte a un gimnasio cómico a probar tus chistes, a escribir los chistes y ver qué tal funcionan. Porque además siempre he entendido el humor como algo bidireccional. O sea, en una de las charlas que di en el BAM, hablaba de que la gente siempre culpa o señala al comediante, pero pocas veces señala al público que va a ver a ese comediante y que se ríe de los chistes que tira cierto comediante, pero al que mandan a la policía de la moral es al comediante, ¿no? Y entonces yo les decía al público que es un poco como esta paradoja filosófica de si un árbol se cae, pero no hay nadie para escucharlo, ¿el árbol hizo ruido o no hizo ruido cuando cayó? Sí, Yo siento que el trabajo del comediante es así. Si así un también. comediante tira un chiste, pero no hay nadie que se ría, entonces, ¿es un buen comediante o no es un buen comediante? Y creo que justo eso me lo permite subirme a un gimnasio cómico, porque yo puedo escribir un chiste en México que funciona increíble y que hay Ujú. risas, carcajadas y aplausos, y puedo ir a Bogotá o Sí, a es otra Colombia cosa.
Claro, exactamente, la gente la reacciona comedia es totalmente distinta. distinto, porque es responsabilidad del comediante entender que el público también forma parte de eso. Entonces, es un proceso divertido, sí, o sea, no lo voy a negar, que dentro de toda esta complejidad que es el tratar de adaptar un texto a los públicos a los que te vas a enfrentar y ver de qué vas a hablar y cómo lo acomodas, no deja de ser un espacio bien divertido, porque al final la comedia te permite no tomarte en serio a ti mismo, ni tomar en serio el tema del que estás escribiendo. Entonces, si bien es complejo, no deja de ser disfrutable y divertido, porque al final es jugar con las ideas y pues Así jugar es. siempre es divertido. Quique, bueno, ya nos diste cátedra aquí para todos los que quieren ser comediantes o no, para entender un poquito el trabajo de un comediante, que la gente piensa efectivamente eso, que se paran, cuentan chistes y ya son divertidos. No, hay un proceso detrás de escribir, de pensarse qué decir en los diferentes espacios. Darte las gracias por estar aquí en Pa' que Vea, darte las gracias por venir a nuestro país, por contarnos con humor tu historia, por atraer también a esos públicos y a esas personas que quizás por su discapacidad están pasándola mal y al conocerte a ti entienden que es muy divertido y que están a también hacer cosas, ¿no? En medio de los procesos. Rápidamente que nos dejes aquí tus redes sociales para conocerte, para verte un poco más, eh, para ver tu trabajo como psicólogo y como comediante. No, pues antes que nada agradecerles el espacio por permitirnos esta charla y pues pueden seguirme en todas mis redes sociales como @Quique bien parado, Quique con K y todo junto, así, @Quique bien parado, ahí me encuentran en todas las redes sociales y ahí se enterarán de el trabajo de comedia, de actuación, de psicología, de todo lo que hacemos acá. En todas mis redes sociales, encuéntrenme así como @Quique bien parado. Bueno, Quique, a ti, a Paula, a tu jefe de prensa, a tu manager, muchísimas gracias por permitirnos conocerte, conocer tu historia y también tu experiencia dentro de este festival. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y esperemos que sea la primera de muchas veces que nos encontremos Claro, en una entrevista. claro que sí, regresa a Colombia cuando quieras, aquí te esperamos. Muchas gracias. Saludos. Y bueno, a todos nuestros oyentes televidentes, este capítulo en nuestro canal de YouTube, dele like, campanita y seguirnos. Hasta luego. La radio en la